Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista el día de hoy, aquí en tu espacio Asana Kalani, cuidado del cuerpo para el músico. Para los que no conocen nuestra sección de entrevistas, tenemos una sección que se llama Músicos y Lesiones, en donde algunos músicos que han pasado por lesiones, ya sean causadas por la ejecución musical o no, nos cuentan un poquito de su proceso. Y bueno, para la entrevista de hoy les traigo un chelista que es egresado de la Universidad Veracruzana y también está estudiando física. Y bueno, antes de empezar me presento, yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, soy instructora de yoga y soy creadora de este espacio. Y bueno, con ustedes, Esdras. Hola, muchas gracias, Ale. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va el día de hoy? Primero que nada, muchas gracias por haberme invitado aquí a tu espacio y hablar de un poco de lo que me ha pasado en la actividad musical y extra musical que ha sido la experiencia de ser músico. Claro, y bueno, igual mencionar que esta entrevista va a ser un poquito mezclada porque tú también estás muy activo dentro del medio, tocas en muchas orquestas, ¿no? Sí, así es. Actualmente no estoy en una orquesta de base, pero en muchas aquí que están en Jalapa estoy participando, incluso también otras fuera de la ciudad me están invitando y con eso voy completando la parte musical y tratando de llevar la otra parte que mencionabas, lo de física, y pues tratar de llevar un equilibrio y que ninguna se vea descompensada por la otra. Bueno, pues pongámonos un poquito en contexto para todos los que no te conocen, para toda la comunidad de Asana, preguntándote quién eres tú y por qué decidiste llegar a ser músico de manera profesional. Bueno, mi nombre es Esdras Kaoru Gómez Hernández, soy originario de Coatzacoalcos, Veracruz, desde el 93. Yo llegué aquí a Jalapa en el año 2011 a empezar mis estudios musicales. Pero para llegar a este punto de decidir estudiar música a nivel profesional, a mí me sucedió que en la secundaria, como a eso de los 14 años, yo veía que mis compañeros llevaban a los talleres, llevaban su guitarra y tocaban. Yo decía, yo quiero aprender a tocar. No me gustaba mucho tocar la música normal, que eran 4 o 5 acordes, y me gustaba tocar más la guitarra eléctrica. Entonces a un amigo que tenía una le dije, pues enséñame. Me dijo, tú deberías comprarte una porque veo que puedes mover los dedos, ¿no? Le pedí una de mis papás, recuerdo, para mis 15 años, pero recuerdo su expresión fue de, te la compramos, ahorita no, pero más adelante, que te guste más. De ahí lo que sucedió fue que me presté una, yo quería aprender, me empezaron una, mi familia vio que tenía una prestada, me dijeron, ¿saben qué? Si te gusta tanto, vamos una vez, te la compramos. Y afortunadamente me la compraron antes de mi cumpleaños. Y recuerdo mucho esa etapa de los 15 que fue todo el tiempo estar en mi casa encerrando, tocando y tocando, aprendiendo a leer tablaturas. El pentagrama era una cosa que se me hacía a mí súper complicada, no le entendía. Yo decía, ¿por qué tiene tantas líneas esto? ¿Por qué tiene tantos espacios? Porque para mí la música a nivel profesional no había tenido un acercamiento. Yo no supe que la carrera de música era una carrera que se estudiaba formalmente en una universidad hasta que tuve 16, 17 años más o menos, y fue porque una persona que estudió aquí en Jalapa llevó una orquesta a Coatzacoalcos. Entonces en el Teatro de la Ciudad, ahí se juntaron, una orquesta infantil, llegaban de muchos lugares, entonces yo empezaba a tocar guitarra. Se formó una orquesta de guitarras clásica, que ahí participé, fue la primera vez que recuerdo haber tocado un escenario, me gustó mucho, y curiosamente también recuerdo que el primer concierto clásico que escuché fue de un guitarrista, que fue del maestro Orville Paz, y eso fue en Coatzacoalcos. Yo tenía quizás como unos 12, 13 años cuando sucede eso. Ya aquí en Jalapa, cuando él me dio clase, fue mi maestro en sinodal sobre todo, hablé con él y le platiqué esta historia. Años después pude tocar junto con él de solista, pero pues esa es otra historia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pasé de empezar a tocar guitarra eléctrica al cello? Yo veía que se me hacía fácil, ¿no? Entonces paso a la prepa. En esa etapa empecé a armar diferentes bandas de rock con diferentes amigos, unos que tocaban la batería, otros el bajo. Se juntaron, tocamos covers sobre todos. De repente un amigo sabía escribir bastante bien las canciones. Con él empezamos a formar una banda que se llamaba, si no me recuerdo, Interlude. Eso fue como en el 2010 más o menos, hace ya bastantes años. Y ahí fueron las primeras veces que me gustó estar en el escenario. En la prepa sucede que yo ya seguía tocando, ¿no? Seguía ya con mi guitarra eléctrica y seguía practicando casi diario. Yo en ese momento no tenía conciencia acerca de las lesiones, no, para mí era pues un juego, no lo pensaba más allá. Pero un amigo que tocaba contrabajo, Max,
Él tocaba en una orquesta de allá en Coatzacoalcos, una orquesta como las muchas que hay que prestan instrumentos y tú vas a recibir clases en muy bajo costo y todo esto, ¿no? Entonces fui y me dijo él, mira, tú que tocas guitarra y te gusta. Él tocaba con trabajo en ese momento y me recuerdo que me dijo, hay 3 violines y 3 chelos, si te interesa aprender uno. Yo fui en diciembre del 2010, recuerdo haber ido a tomar una clase, me tocó violín, porque era el instrumento creo que quedaba. Yo lo empecé a tocar, tomé una clase de violín, pero sí le dije al maestro que lo siento muy pequeño, y el arco se me hacía muy incómodo en ese momento. Y recuerdo que se me cansaba el brazo. Entonces me dijo él, ¿tú ya tocas algún instrumento? Le dije, sí, la guitarra. Y como él también había sido guitarrista, ese maestro que tuve que se llama César Morán, él entonces me dijo, pues, hay chelos, ¿no te interesan los chelos? Pasaron las vacaciones de diciembre, llega enero del 2011 y recuerdo muy bien la fecha porque fue el primer sábado de ese mes, que fue el 8 de enero del 2011. Yo llego a la clase y él me da un chelo. Con ese chelo empiezo yo a practicar. Me empezó a instruir todo esto. Se me hizo bastante fácil porque yo lo imaginaba pues como la guitarra con unas cuerdas ligeramente cambiadas en modo vertical, ¿no? Para mí era eso, nada más como extrapolar las posiciones y el arco, ¿no? Que fuera lo más complicado. De ahí entonces empecé a practicar. Voy a la orquesta que te mencionaba hace rato, del que llegó de Jalapa y fue a formarla en el Teatro del Pueblo. Llego yo ahí con chelo, me acuerdo. Ahí fue la primera vez que entendí cómo vivía a veces la música otro tipo de personas. Porque llego yo y lo primero que me dijeron es, no saques tu chelo, no te vamos a audicionar porque estás muy grande. Yo tenía 17 en ese tiempo y me dijeron, estamos buscando gente más pequeña, no sabes tocar, ya estás muy viejo, regresas a la guitarra, me dijeron. Entonces yo me quedé, se me hizo muy raro porque nunca había sentido ese rechazo de parte de alguien. A tus 17, ¿no? Sí, ajá, y yo sabiendo que no estudiaba música, yo me puse a estudiar y dije, ok, pues no es la única orquesta. Entré a la otra donde me prestaron el cello. Ahí aprendí, entonces de ahí era enero, hice mi ficha para la UB en febrero y en mayo estaba aplicando mi examen. Yo llevaba 4 meses tocando el cello. Para mí era todo nuevo. Yo veía la facultad, veía gente con chelos que eran muy muy buenos instrumentos y yo decía, bueno, ¿cuándo voy a tener uno como estos? El que tenía lo recuerdo muy bien, que fue un cello color negro, muy sencillo. Y entonces cuando yo presento el examen, tuve la ventaja de que mi maestro me insistía mucho en aprenderlo de memoria. Llegué tocando de memoria y entonces eso le gustó al jurado. Creo que fue lo que me hizo realmente pasar, porque sí me faltaban pues varias cosas. Apenas llevaba meses tocando. Y entonces ahí fue donde sentí la segunda vez un rechazo, pero yo no lo entendí en su momento. No fue mucho tiempo después. Los maestros sinodales que me evaluaron hacían pequeños como chistes acerca del instrumento que yo traía. Recuerdo muy bien que ellos me decían, es que se ve que tu cello lo compraste por internet, seguro te costó mucho. Y yo no, me lo prestaron. Yo emocionado contándoles que lo habían prestado, pero yo entendía que se reían porque traía un cello pues para lo que se le dice chino, ¿no? Uno que compras en la tienda. Y todos con sus instrumentos buenos. Entonces, yo eso no lo capté en ese tiempo. Fue mucho después, pero cuando lo supe dije, pues algo de atender el mío mientras pues de mi clase. Y así fue como yo me pasé al cello y entré a la UB. Entonces te pasó lo que creo que a muchos le pasa y es lo que yo recientemente le decía a la producción, ¿no? Que aquí en Jalapa yo siento que la gente sí es privilegiada de tener una formación de tan pequeños y de gente que sí está preparada para preparar músicos, aunque los que son de aquí en Jalapa como que no lo ven así, ¿no? Pero cuando uno viene de fuera como que no sabe ni qué onda, ¿no? Ni de qué trata esto y hasta te das cuenta de cómo llegas un poquito más grande y justamente, ¿no? Tienes como desde el inicio que entramos como que ya hay un rechazo, ya hay una comparación. O sea, el ambiente sí se torna un poquito complicado, ¿no? Sí, es cierto. Yo vi a muchos compañeros que por estas situaciones les llegaba más sentimentalmente, emocionalmente. Entonces, pues influía mucho en su avance porque decían, ¿para qué lo hago? Si por sí el inicio ya me dijeron que no. Yo, por ejemplo, tuve una experiencia con mi primer maestro, con el que, bueno, segundo maestro, hablando así bien,
que fue Giri Bunata Spolix. Él fue el maestro de la UB, casi 40 años. Entonces, cuando yo empecé a tomar clases con él, él tenía 65. Entonces, recuerdo haber llegado, toqué con él, yo hablé con diferentes compañeros, me daban referencias un poco medio ambiguas de él. Unos me decían que era muy bueno, otros me decían que el maestro casi no daba muchas clases. Y entonces yo dije, bueno, por una u otra tengo que ir a verlo, porque de por sí ya no había muchos lugares, ¿no? Ya no había muchos maestros. Fui con él, recuerdo haberlo visto ahí en el pasillo de la facultad, y me dijo, ¿traes tu chelo? Le digo, sí, pues vamos de una vez, te escucho, ¿no? Llegué y se me quedó viendo y me dijo, te voy a ser sincero, veo que puedes tocar, pero todavía te falta. Entonces, y él me lo dijo, tienes opciones, o estudias mucho o te regresas, decídelo antes de entrar a mi clase. Y yo me quedé, yo no sabía qué hacer, ¿no? Porque dije, sé que esto es la universidad, no esperaba a lo mejor todo el tiempo el trato lo más amable, pero sí fue algo pesado en ese momento. Bajó el maestro, entonces yo me quedé en el cubículo estudiando y dije, no, bajo con él. Y me acuerdo haberlo visto en las escaleras y le dije, maestro, yo sé que todavía no tocó mucho, pero usted enséñeme todo lo que sabe, yo voy a poner de mi parte, voy a estudiar, y cuando termine ese primer semestre, si usted me dice que no me quede en su clase, yo no me quedo, yo me salgo, ¿no? Ese fue el trato, y él se me quedó sorprendido y me dijo, está bien, me agrada ese. Me dijo, pero no 1 hora a la semana no nos alcanza. Tienes que venir a tu clase, y aparte te veo en mi casa, creo que era lunes, miércoles y el viernes la clase, y los 3 días para avanzar. Yo no tenía un cello todavía podría decirse que para conciertos, ¿no? Entonces me llevaba a su casa y él me presentaba muchos instrumentos y me dijo, ¿sabes qué? Aquí hay varios, elige el que quieras y vamos a poder tocar. Y recuerdo muy bien esas jornadas musicales que eran llegar a las, 10 de la mañana, estar tocando un rato, ver alguna literatura musical, ver luego otra pieza, regresar a mi estudio, luego comer, luego me enseñaba sus telescopios. Ahí fue un poco también acercamiento hacia la física y seguíamos tocando hasta que llegaban las 6 de la tarde y ya, yo me iba a mi casa. Entonces, a veces faltaba a la facultad a mis clases de solfeo porque me quedaba con él. Y no lo recomiendo, pero pues él me decía, no vayas allá, mejor yo aquí te enseño directamente el solfeo en el instrumento. Y eso me ayudó mucho en poco tiempo estar, no puedo decir que más, pero al menos a la par de mis compañeros que llevaban un poco más tiempo tocando. Y entonces eso fue lo que me ayudó, sobre todo, tener un maestro que él tenía tiempo, yo tenía tiempo. Él pues ya muy grande, no tenía sus hijos, estaban fuera, pues yo joven con toda la tarde libre, entonces pues todo el día nos quedamos tocando y tocando, y así fue como empecé a tocar más el instrumento, gracias a que pues me ayudó él y yo no dejé de estudiar, sobre todo en vacaciones. Recuerdo que en vacaciones yo me quedaba y horas en la tarde y tocando hasta que, y no lo mismo, ahí aprendí, por ejemplo, lo que no sirve tocar lo mismo tantas veces, no siempre iba leyendo algo diferente, y como que eso hizo mantener la emoción fresca de querer aprender más en cello. Sí, claro, y bueno, qué curioso que menciones que tenías, o sea, más bien el maestro te veía estudiar, aparte de darte clase, ¿no? Sí. Porque justo es lo que hemos estado platicando en las últimas entrevistas, que muchas veces no sabemos estudiar, ¿no? O sea, tú vas, le entregas tu clase al maestro y ya te desentiendes, ¿no? Pero llegas a tu casa y las horas que pasas estudiando a veces no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces, bueno, ya que mencionaste un poquito del tema, ¿tú entraste en la facultad a qué edad? A los 17. A los 17 salí a los 25. Ok, y de ahí... Bueno, ¿qué pasó con lo de física? ¿Qué pasó después? Yo cuando llegué en el 2011 a Jalapa, además de querer hacer el examen de música, también hice el examen de física. Yo sé que a muchas familias le han dicho, haz el examen de música y haz una carrera real, como le llaman, ¿no? Ya. A mí no, me fue todo lo contrario. Yo presenté para música y dije, quiero presentar también para ciencias. Mi familia me dijo, ¿estás seguro? Porque son muchas cosas, mejor enfócate en una de las dos. Entonces hago el examen, pero al final quedé en las dos hace varios años, en 2011, pero me decidí irme por música. Entonces todo el tiempo tuve esa como pequeña fascinación de cómo funcionan las cosas, por qué pasa esto, por qué pasa el otro, ¿no? Así como cuando tú escuchas la música y dices, ¿por qué este ritmo es diferente? ¿Por qué suena acá? Entonces vas conociendo y siempre tuve esa duda. Entonces ahora cuando termino de estudiar,
Mi el primer plan principal era hacer una maestría en música. Estoy buscando aquí, pero no había una como que me convenciera como tal. Y en ese tiempo también me puse a tocar mucho y en diferentes orquestas y sobre todo a dar clases. Me gustaba mucho dar clases. Y casi en todos los lugares donde se den clases en Jalapa me tocó estar al menos una vez. Entonces eso me ayudó mucho. Entonces empecé en lo que era la Esperanza Azteca. Ahí fue donde realmente logré tener casi todos los 2 años que estuve, como unos 100 alumnos más o menos. No todos se quedaron, a veces alumnos de 1 semana, 2 semanas y me voy porque me cambié de ciudad, no sé, algo. Pero en general sí muchos quedaron, que de ellos, de ese grupo de alumnos, algunos ya están estudiando en la facultad y eso me da gusto y espero verlos titulados algún día. Entonces de ahí llega la pandemia y yo siento que la actividad musical bajó mucho, ¿no? Entonces yo decía, yo quiero seguir tocando, pero ¿qué hago si solamente estoy tocando en mi casa? Me gustaba grabar, pero nunca ha sido tanto de grabarme. Grabarme sí, pero no tanto subirlo, ¿no? No sé, no lo he hecho, espero empezarlo a hacer. Y de ahí entonces llega el examen y llega esta parte, ¿hago la maestría o sigo mi segundo sueño, ¿no? Entonces presento el examen, saco ficha para el examen, me empiezo a estudiar, empiezo a tomar clases para mejorar en álgebra, en aritmética, un poco de cálculo. Y de ahí empezó y vi que se me hacía pues fácil. Me recordó mucho el momento cuando empecé a tocar la guitarra, que vi que podía mover los dedos más rápido a lo mejor que mi compañero y se me facilitaba, lo podía aprender más rápido. Entonces esa idea o esa forma de pensar fue la que me ayudó mucho ahora en física. Y por eso fue que pues sigo estudiando física, ya voy un poco más de la mitad, ya acabo de pasar ahorita 5º semestre. Toda la primera parte ha sido muy teórica, aprender sobre todo mucho cálculo, muchas matemáticas, todo lo que es álgebra matricial, álgebra lineal, cálculo diferencial, integral, cálculo por ejemplo para hacer cosas, para calcular áreas en el suelo, también para calcular volumen de diferentes objetos en el espacio y toda esta parte, y transformación de coordenadas. Lo que uno siempre dice que las coordenadas en el espacio como que se van modificando, todo eso ya lo logré ver. Vimos también la parte de electromagnetismo, que es bien curioso porque me toca llegar allá. Yo nunca había ocupado un voltímetro, yo nunca había ocupado bobinas, entonces ahí las tuve que aprender a ocupar y aprender cómo hacerlas teóricamente, cómo escribirlo con números, esa parte. Y eso es lo que se me hace muy ligado a música, porque en física ves una fórmula o una ecuación como las conocemos nosotros, y esa ecuación pues nos está describiendo algo, nos está diciendo pistas acerca de qué está pasando, si ese objeto está rotando, está subiendo, está acelerando, se está deteniendo, qué es lo que le está pasando. Y en la música es algo muy similar, así lo veo yo, que es, vemos la partitura y el que sabe puede verla como si estuviera leyendo la música, puede escucharla. E incluso si tú empiezas la sinfonía y tú te vas a la última hoja, tú puedes ver como en el futuro qué viene en la música, qué va a pasar. Entonces es algo parecido en lo que pasa en física, solo que ahora en vez de ser notas en un pentagrama, son números y letras en una hoja. Claro. Bueno, pues es interesante. Sí. A veces uno piensa que no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero siempre hay como relación en todo lo que hacemos, ¿no? Y sí, todo complementa, ¿no? A lo que hacemos en el quehacer musical, ¿no? Día a día. Y bueno, ahora sí platiquemos un poquito de qué fue lo que te pasó en esta aventura que tuviste con una lesión. Sí, yo, bueno, en mi experiencia personal, ¿verdad? Yo nunca había tenido una lesión cuanto a tocando estrictamente, ¿no? A la hora del estudio, a la hora de una gira, de un concierto, no lo tuve porque afortunadamente me dijeron cuándo parar, saber cuándo mi cuerpo me está diciendo descansa, ¿no? Y entonces todas estas enseñanzas son las que me ayudaron a lo mejor no tener una lesión en su momento. Ahora, lo que me sucedió a mí fue en el 13 de febrero de este año. Voy en una noche así como el día de hoy lluvioso, bajo a buscar un vaso de agua hasta la cocina, y cuando subo mi gata Nina estaba entrando justo también al cuarto, estaba oscuro. Sentí yo cuando la estaba empezando a pisar, o sea, sentí como el plaje cuando está tu mascota muy cerca de la suela de tu pie,
Y en ese momento, pues para evitar aplastarla, yo giro bruscamente y en este giro, con el vaso aquí en la mano y oscuro, golpeo al marco de la puerta, en estos dos, en el índice y del anular. Y cuando, bueno, el meñique anular, y cuando me golpeo, pues sentí realmente que me dolió y sentía bastante caliente. De ahí yo lo vi y realmente no vi nada más que el dolor. No dije, bueno, ya se me va a pasar, no pasa nada. Esa noche creo que lo único que hice fue ponerme, creo que no fue una venda, creo que agarré un calcetín y me lo puse un poco. Dije, pues ya mañana se le quita, ¿no? Me acuesto al día siguiente, me levanto y lo sentí todavía como que la movilidad no era del 100%. Pero dije, bueno, pues está reciente el golpe, es normal que sienta yo aquí en la lesión todavía. Y entonces ahí fue donde cometí, yo creo que el primer error de no cuidarme, porque me pongo la mochila para ir hacia la facultad en la mañana, a lo de física, y justo cuando una de las mangas de la mochila me pega en la mano, siento donde me estiro los dedos. Ahí fue donde me dolió y sí dije no. Entonces ahí fue a las pocas horas donde ya pude percibir que tenía la palma de la mano morada, sobre todo acerca de este lado de la mano, mi lado derecho. ¿Morado? Sí, morado esta parte de aquí de la... Pero no en todo, simplemente como en el canal de la falange del dedo, bueno, el mío sería 3 y 4, el índice, en el meñique y el anular. Entonces aquí sentía morado de este lado. Y no podía doblar mucho los dedos porque me dolían ambos. Lo que hice, pues yo tenía que ir a la escuela en ese momento. Ahí sí ya me puse una venda. Yo no había vendado, entonces lo que vi, dije, creo que lo que tengo es alguna, una esguince, una luxación o algo de ese estilo. Y lo que hice, pues vi rápido en YouTube y vi cómo vendar la mano. Me la vendé y no me dolió, ya sentí, pasó el día. Al día siguiente creo que tampoco fui al médico. Ya al tercer día yo tenía una cita por otra razón médica. Y le pregunté a mi doctor, que fue en el consultorio 7 de la clínica 11. Ahí llego y me dijo, no recuerdo el nombre del médico. Y ya pues me dijo que sí, que necesitaba la mano. Ya me la revisó y me dijo que había sido un esguince por la coloración que tenía, por la forma en que iba a doler. Y me dijo que al menos iba a tener que estar 2 meses sin mover la mano o sin hacer demasiado contacto físico con el instrumento. Le platiqué que era músico. Aquí la verdad yo no sentí, como que siento que se lo entendió. No me trató con un tratamiento especializado para músicos, pero pues trató igual, yo creo que una lesión general. Aquí el punto yo creo que es porque tampoco la lesión fue tocando. Sí. Fue un accidente que tuve, entonces creo que aquí el médico fue bastante prudente porque no me lo trató como una lesión musical, sino como un accidente, como lo que había sido. Y lo único que me dijo fue que pues no tenía que tocar para que me sanara, que tenía que dejar de mover la mano y que cada vez yo pudiera intentara poco a poco mover mis dedos para que no tuviera ningún problema en la movilidad. Y así estuve durante casi 5 semanas, exactamente, fue casi un mes y medio. No pude tocar, no podía tocar. Y cuando yo sentí que mi mano estaba sanando, recuerdo haber intentado, sentía el dolor y dije no, que fue como al mes, dije no, tengo que esperarme. Aquí lo que sí me gustaría es que un músico, cuando le quitan su instrumento, lo que lleva haciendo tantos años, sí fue un poco pesado porque pues a lo mejor no estudiaba todos los días mis 4 o 5 horas, ¿no? Pero cada dos días pues sí estaba estudiando. Ahí fue donde sí sentía, porque digo, ¿ahora qué hago? Afortunadamente pues tenía la parte de lo de física, que era el otro que me consumía mi tiempo. Entonces pues me puse a mejorar esa parte. Y lo que sí empecé a hacer fue empezar como no podía tocar, ahora me tocaba agarrar las partituras, empezar a analizarlas y pensaba estrategias para poder enseñar a mis alumnos sin necesidad de tocar, ¿no? Sin que estuviera yo con el instrumento ahí. Entonces ese tiempo, ese mes y medio, creo que lo agarré para eso, para revisar los estudios, ver qué cosas se puede hacer fuera de lo que no es el cello, ¿no? Y ahí fue donde me puse a hacer mucho en cuanto a la música, y me puse a poder más de física para pues tener ese tiempo. Cuando termina ese periodo de un mes y medio que ya podía yo tocar, que no fue tampoco nadie me dio de alta, yo me decidí que ya podía tocar porque no sentía el dolor. Eso sí, no fueron jornadas demasiado largas, más bien era empezando otra vez escalas, pocos movimientos cortos. Yo lo pensaba de esta manera, es como volver a empezar a tocar.
tengo que empezar lento, como si estuviera enseñándole a mi alumno, ¿no? Entonces eso hice y poco a poco no sentí dolor. Ahora ya después de ya casi 5 meses, lo único que he sentido es que si toco demasiadas horas cuando hay de repente algún evento, alguna cosa, más de 3-4 horas, entonces ahí sí siento ligeramente cansada la mano, lo normal, pero siento poco más cansado estos 2 dedos de acá. No puedo decir que siento dolor, no siento inmovilidad, no tengo nada de eso, pero sí siento yo que la recuperación no ha sido a lo mejor al 100%, entonces va a tardar, ¿no? Entonces ya poco leyendo o escuchando los mismos videos que he visto acerca de ti, pues uno debe de esperarse, y la lesión, a lo mejor la parte que se pueda mover son 2-3 meses, pero realmente para que sane a un nivel más profundo, yo creo que a veces tarda hasta un año, Claro. o hasta más. Entonces yo soy consciente, entonces cuando yo siento, a lo mejor 3 días estudié 3 horas y no sentí nada, pero de repente un día siento, ahí descanso. No me queda de una mano, no, ahí paro y hago otra cosa, ¿no? O me pongo a escuchar. Si no puedo tocar la pieza, pues me pongo a escucharla, me pongo a leerla, ¿no? O sea, me gusta mucho escuchar la pieza o una partitura, y es algo que, por ejemplo, que cambié acerca de mi método de estudiar o de tocar después de la lesión. Creo que es eso, lo hacía, pero ahora lo hago más, tomar la música, escucharla realmente y pensar qué voy a hacer antes de hacerlo para estar menos tiempo moviendo la mano. Sí, más eficiente, ¿no? Sí, exactamente, más eficiente. También me ayudó sobre todo con mis alumnos, a decirles, como yo nunca había tenido de lesión, a veces es complicado decirles qué es una lesión, ¿no? Pero ahora sí les decía, entonces ya tenía un método más para poder explicarles a ellos de qué te puede pasar si no te cuidas, ¿no? Digo, aunque haya sido de otro origen la lesión, pero al final todo afecta a la hora de tocar. Y justo eso que mencionas, fíjate que nunca lo había pensado, pero tienes toda la razón. Muchas veces no entendemos la lesión porque nunca te ha pasado, a lo mejor por suerte, nunca has tenido una lesión, y cuando te llega un alumno que está pasando por esta situación, a veces los maestros pues no sé si decir por flojera o por ignorancia, lo más fácil es decir, ay, pues dedícate a otra cosa, ¿no? Uh-huh. Y yo no creo que esa sea la solución, ¿no? Sí. O sea, sí hay que buscar y saber canalizar. Bueno, si yo no soy médico, yo no te voy a venir a decir, ay, claro, pues mejoras aquello, ¿no? Dedícate a esto. O sea, tan fácil como decir, bueno, te duele, sientes esto. Me parece importante decir que las señales de alarma de una lesión, sea musical o no musical, siempre son este tipo de sensaciones en las que sientes como pérdida de fuerza, hormigueo, cosas extrañas en el cuerpo, falta de fuerza, etcétera. Si tú identificas esto, ve con tu maestro que te diga. Si no te ayuda el maestro, pues ve con un fisioterapeuta, con un médico que te pueda ayudar, ¿no? Y bueno, creo que tú tuviste como la suerte, ¿no? De estar con un médico que no te inmovilizó por completo la mano, sí, no, porque hay algunos que sí te inmovilizan. Y supongo que no, como no fue una fractura, no te tomó tanto tiempo la recuperación. Sí, no, afortunadamente no. Pero sí estoy muy estricto conmigo en la recuperación. Evitar mover la mano, casi todo el tiempo la traje la mano vendada. La verdad no sé mucho de ocupar cremas y todo eso, entonces casi nunca tuve más que, creo que alguna que tuve en la casa, ¿no? Como para un poco calmar el dolor de estos analgésicos, pero fuera de ahí no ocupé otra cosa, porque no soy mucho de estar tomando medicamentos, no me gusta mucho más que cuando sea necesario. Entonces por esa razón como que sí seguí al pie de la letra mantener mi mano vendada y tratar de moverlo lo menos posible, para que no me afectara tanto, porque una cosa es pues no tocar, pero también me afectaba, por ejemplo, mi trabajo. A la mitad de mi actividad musical de trabajo es enseñar y la otra mitad es tocar. Entonces la parte de tocar pues sí tuve que cancelar varios eventos que tenía por ahí. Tenía por ahí un festival de café que me había dicho de Coatepec, tuve que avisar que no. Tenía por ahí 2 bodas, también tuve que avisarles que no podía tocar, que les recomendaba obviamente a alguien más, pero que pues yo no me podía arriesgar. Y entonces eso sí se siente, aparte del
del desgaste mental, también es el otro desgaste mental, pero por lo económico, por decir, bueno, pues esta es mi herramienta de trabajo, ahora, ¿cómo le hago? Una cosa de que me gustó, por ejemplo, de física, era que los maestros nos decían, nos dicen acá, en física es, a veces me pagan por lo que pienso, ¿no? Por lo que puedo escribir. Y yo digo, música también me pagan por lo que hago con mi cuerpo, por lo que puedo mover, con lo que puedo tocar, ¿no? Aunque la música salga desde mi cabeza, pues mi cuerpo es el que hace el instrumento para llegar al cello y producir música, ¿no? Entonces, encontrar siempre estas como comparaciones entre las dos ramas que me gustan, tanto las artes como las ciencias. Claro, ¿no? Y bueno, mencionando un poquito lo que dices de la lesión, muchas veces no solamente impacta a la parte física, sino también la parte económica, Exacto. la parte mental, la parte social. En este transcurso en el que no tocaste, ¿cómo sentiste esta cuestión el medio social, las críticas sociales, toda la parte que tiene que ver con lo que dicen los demás? Sí. ¿Cómo te fue con eso? Por ejemplo, mira, en ese caso, pues con las invitaciones para las orquestas, lo que están acá, me acuerdo haber tenido que pues, decir que no iba a poder por alguna razón, pero curiosamente, como siempre tiene una relación, yo la verdad de mi experiencia, no sentí un rechazo, sino más bien fue como una comprensión en cuanto a muchos les platiqué, me lastimé, tuve esto, y dijeron, bueno, no te preocupes, en un mes te vuelvo a invitar, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a tocar, me acuerdo que también tuve algún, en el EMBA, donde trabajo allá en Veracruz, en la Escuela Municipal de Bellas Artes, tiene una orquesta, la orquesta de La Llana, me tocaban conciertos allá, y yo les expliqué a los directivos, podía estar en el concierto guiando a los alumnos, pero no podía tocar por la lesión, y la verdad, para mi sorpresa, me dijeron, no maestro, usted si se lesionó, no pasa nada, igual vaya, nada más haga acto de presencia y el día se le paga. A mí la verdad creo que tuve mucha suerte, porque a muchos otros pues si no tocas no ganas, ¿no? A mí me perdonaron esta parte, lo entendieron y pues parte volvió mi mano morada y que aquí con la venda, eso los hizo obviamente creer más y no, sí tuve, por ejemplo, sobre todo muchos que cuando ya pude volver a tocar me dijeron, oye, pues vamos a tocar algún dueto, vamos a tocar alguna cosa. Más bien pues, lo sentí como una pausa para empezar como un regreso otra vez, y justamente me recuerdo que cuando pude tocar otra vez en la orquesta después de esos 2 meses que no había tocado, fue la sinfonía número 4 de Tchaikovsky, que fue con Filarmonía. Entonces para mí fue como wow, no estoy tocando esta que me gusta mucho y ya puedo mover mi mano. Claro, entonces digamos que a ti te tocó la parte privilegiada, bonita de una lesión, sí. ¿no? Porque para la mayoría no es así. Sí, no. O tienes un trabajo que no tiene una base sólida, ¿no? Digámoslo. No sé, la gente que toca en estos grupos que le llaman pastel o versátiles, que si no vas a tocar, pues no te van a pagar y a nadie le importa si te lesionaste. El otro sector que también quisiera mencionar es que también luego tenemos por ahí gente de autoridad dentro del medio, maestros, directivos, que si no ven que tienes morado o que estás chueco o no sé, o sea, que no se te ve físicamente una lesión, no te creen, ¿no? Exacto. Y entonces es ahora ahí como tratar de demostrar que sí estás lesionado cuando pues físicamente no puedes rendir como quisieras, ¿no? Y nada tiene que ver con que si eres talentoso o no talentoso. No, exacto, porque pues una lesión pues puede venir muchas razones, tanto fisiológicas, externas. Entonces sí, es cierto, como dices, tuve esa suerte de que no tuve más que allá de ventajas, tal vez más allá de que, como dices tú, los grupos, tocar, pues una parte del músico sí es tocar música académica, pero muchas veces en cuanto a lo económico es más redituable, exactamente, estar en eso. Por ejemplo, yo algo que me gusta mucho y empecé en pandemia, tocar por ejemplo en los tianguis de aquí en Jalapa. Yo la verdad, cuando yo nunca había tocado en eventos que no fueran escenarios, entonces mientras lo que yo estuve estudiando hasta antes de pandemia, no lo sentía yo como tal vez un privilegio, sino simplemente pues a lo mejor no tuve la necesidad de tocar tanto en huesos, ¿no? Como los conocemos. Sí. Pero empezó esta parte que yo quería tocar más.
no quería ir solo, ¿no? A los lugares porque me daba un poco como entre pena, entre que no sabía qué hacer, cómo se conectaba todo, cómo iba a recibir la gente la música de cello ahí a mitad de que estés comprando tus verduras, ¿no? Y invité a varios amigos conocidos, otros compañeros de música. Pues varios me dijeron, no, es que yo al Jenny no quiero ir, no, yo, no, porque me da calor, no, porque tengo que cargar mi instrumento, no, porque mi instrumento es súper carísimo y yo no lo saco más que en un lugar así súper cuidado. Dije, ok, está bien, ¿no? Dije, pero yo quiero ir. Entonces me arreglé mis cosas, arreglé mis pistas, todo. Empecé a ir, el recibimiento curiosamente fue mucho, fue muy bueno, porque ahí las personas, no todo el mundo, pero al menos ocupando un poco acerca de la física, fui a varios lugares, hice mis estadísticas, vi en qué lugares, en qué horas, en qué horarios y cómo hacerlo, ¿no? Y también, por ejemplo, vi que es mejor estar en ciertos lugares con sombra, pero prefiero sacrificar la sombra por un lugar amplio. Entonces, como mis pequeñas estadísticas, y sí funcionaron, entonces encontré lugares en donde lo que me pagaba en una orquesta del V, no sé, una semana, ahí lo sacaba en un día, en 2, 3 horas, ¿no? Porque encontré un lugar donde pasaban muchas personas y les gustaba. Recuerdo sobre todo 2 experiencias de que yo estaba tocando, una señora comprando, pues, no sé, creo que sus verduras, tomates, creo que compraba, y de repente la volteo a ver y se me queda viendo y empieza a llorar. Y yo digo, ¿qué está pasando, no? Y la señora me dice, es que yo estoy comprando acá, yo pensé que era un disco que estaba sonando, y te veo a ti, y es una canción que yo conozco, y me traes de recuerdos no sé qué tanto, y por un momento me olvidé qué estaba haciendo, y me perdí, y empecé a llorar. Y ya me ha pasado eso, o sea, como 2 o 3 veces. También me ha tocado alguna canción y que la gente pase y te vean y se queden ahí, simplemente los 4 de la familia viéndote, y vas uno llorando. Es que esa canción le gustaba a no sé quién, ¿no? Y esas cosas pues son las que me han gustado, sobre todo ahí que cuando he hecho otros recitales fuera, de ahí ha llegado un público que, por ejemplo, le gusta la música que toco, pero no saben a veces que toco, ¿no? A veces me preguntan, oye, ¿cómo se llama tu guitarra? Pero me gusta, no tienes concierto que yo voy, ¿no? Y cuando hago un recital van ese público, y me agrada porque mucho se habla de llevar la música de concierto a todos los lugares. Y las orquestas lo hacen, pero siempre van a las mismas escuelas, o cuando van a las escuelas es muy poquito, ¿no? Entonces, pero allá es cuando no te lo esperas. Entonces la gente, en su mayoría, yo creo que un 80%, lo recibe de manera agradable. Claro, ¿no? Y aparte que está pues, esta construcción social en el que el músico clásico se viste de traje y es muy arreglado en un lugar muy bonito. No, bueno, a mí no me parece que aquí en México se cobren tarifas muy altas, pero para la gente que gana el salario mínimo, por supuesto que no va a ir a pagar un boleto de orquesta si con trabajos les cuesta sacar de comer al día, ¿no? Entonces, acercarte, o lo que hacen es acercarte a la gente tratando de, pues, sacar todos estos estigmas que tenemos de esto elitismo, ¿no? Que a veces pareciera que es el sector de la música clásica, sobre todo, que es elitista, ¿no? Y que solo la gente que tiene dinero es la que puede alcanzar a llegar, ¿no? A escuchar este tipo de música, la que es culta, ¿no? Y en realidad la gente que conecta en la música por lo que conoce, ¿no? Desde sus vivencias. Obviamente, a mí sí me parece importante mencionar que obviamente una persona que creció escuchando boleros probablemente no va a conectar con la sinfonía de Tchaikovsky, pero sí va a conectar con un bolero, ¿no? Y no porque toques boleros quiere decir que seas mal músico, ¿no? O sea, cada quien aporta desde lo que ama hacer, ¿no? Desde lo que le aporta a uno y a lo que aporta a la sociedad. Eso es algo curioso, que cuando uno estudia música, pues todo el enfoque es hacia orquesta. Pero sí, entonces, si no hay orquesta, ¿qué más puedes hacer, no? Sí. Ajá, entonces digo, la orquesta me gusta mucho, pero a mí personalmente, digo, me agrada tocar obras nuevas. Cuando son obras que ya he tocado, sí, obviamente me encanta, pero siento que el gusto es un poco menor. Por eso también esta sensación de estudiar lo de física, porque como que todo es nuevo y todo el tiempo va pasando algo, ¿no? Y que si sabemos cómo se describe el movimiento de los objetos, o no sé, las partículas, cómo funciona la gravedad, y cada vez saliendo más interesante, porque te vas metiendo en un mundo que dices acerca de tu realidad, cómo funciona, verlo cada vez en su punto más básico.
Ya. Y bueno, regresando un poquitito al tema, bueno, tú me comentaste que tú desde que eres maestro ya les inculcas esta cultura del cuidado a través de rutinas de calentamiento y enfriamiento. ¿Esto dónde lo aprendiste? O sea, ¿fue algo que te dijo un maestro o que tú buscaste por fuera? La verdad, en este caso, sí me lo dijeron varios maestros, pero creo que fue más bien casi de cada 2 maestros, uno me lo decía, al menos en cello, o yo lo vi en algún festival. Y creo que aquí viene algo importante como alumno, es escuchar y hacerlo, porque yo veía un montón de gente en las conferencias, pero nunca los vi, o bueno, no sé, a lo mejor no sube con ellos, pero no todos lo hacían, ¿no? Entonces yo a mis alumnos, por ejemplo, llegando a la clase, sobre todo los cuando van iniciando, por ejemplo aquí en tu producción, pues tengo un exalumno mío, cada vez que llegamos a la clase, los primeras, no sé, 4 meses, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo para que se le hiciera rutina a él. Ya después, por un tiempo, ya solamente eran puras escalas, ya no era calentamiento. Ya después era más directamente hacia la pieza, ya no veíamos tanto esto porque yo ya esperaba que él ya lo aprendiera y lo usara como algo cotidiano. He tenido la experiencia de que como maestro hay muchos alumnos que llegan con posturas bien curiosas, ¿no? Unos chelos muy arriba. Recuerdo a una alumna que tenía como 6 años que llegó, pero con el chelo del otro lado, o sea, completamente volteado, y me dijo, es que su maestro le dijo que va recargado de un lado, pero sí era así, pero no le dijeron que era del lado izquierdo, por ejemplo. Y son cosas que uno va aprendiendo que hay que especificar bien. Decir, que lo vas a poner recargado del lado, ¿qué lado derecho y sobre qué rodilla, sobre qué punto, porque uno dice, yo ya lo sé. Y ese es un error que yo veía con mis maestros, que me decían a veces las cosas, pero yo decía, es que no entiendo qué me está diciendo. Y yo veía su frustración como que, pues, ¿cómo no me entiende? Pero no era que no lo entendiera, sino que esa palabra que él especifica yo no la conocía. Entonces, a partir de esa idea es donde trato de ser más específico y decir exactamente qué cosa debe hacer en qué movimiento, cuál va antes y cuál va después para evitar que se lesione, ¿no? Sí, qué importante justamente esto que luego a veces pasa que los maestros se les olvida que uno es principiante y dan por hecho ya muchas cosas, ¿no? Y pues me hiciste recordar cuando yo recién empecé a tocar flauta y como te lo mencioné al principio, yo no soy de aquí de Jalapa, soy de Hidalgo, no había flautistas, aprendí con un guitarrista. Mira. Una cosa más en... O sea, un guitarrista me enseñó a tocar flauta y tenía la posición más fea del mundo. Sí. Horrible, o sea, yo tengo hiperlaxitud, si no conocen por ahí tengo un video explicando eso. Hiperlaxitud ligamentaria en los dedos, entonces mis dedos se mueven más de lo que un rango de movilidad normal tendría que moverse. Como no sientes dolor, pues tú acomodas los dedos como sea. Entonces forzamos la articulación y me acuerdo que tomaba el tubo de la flauta así y olvídate de los dolores que luego, o sea, nunca me dolió, pero la fortuna es que llegué con una maestra que justamente estudió aquí en Jalapa y me dijo, ¿qué estás haciendo, bro? ¿Quién te enseñó a poner eso? Y ya fue como que me enseñaron las bases, pero pues sí pasas a veces por maestros que quizás no tienen el conocimiento y que no te enseñan como esta parte del cuidado y hasta que llegas con alguien, ¿no? Que te lo enseña. Y justo también, aunque te lo enseñen, a veces he dado talleres sobre estas cuestiones y los alumnos lo hacen en el taller y después ya no. Entonces es una cuestión que sí creo que es de cultura y que hay que empezar, a pesar de que ya está más visualizado esto, todavía yo veo a la gente que no le interesa este tipo de temas hasta que llegan a la ley. Sí, eso es lo que te voy a mencionar. Porque todo el mundo es de, yo no lo hago, no, es que a mí nunca me pasa nada. Hasta que me pasan es de, yo la verdad, bueno, no me ha dado una tocando, pero sí he estado cerca. O sea, no quiero decir que nunca he sentido las señales de alarma, las he sentido y las he parado. Claro que he sentido de repente el hormigueo, digo, hey, ahí. O porque me da como electricidad, ¿no? Como un toque eléctrico ahí. O con la mano cansada. También me ha pasado que, sobre todo al inicio, tocar cosas muy rápidas hacia la punta del arco,
empezaba a poner duro el brazo y para mí era normal que pues tengo un más fuerte el brazo para tocar y no era tensión, no era fuerza, ¿no? Entonces esas señales con el tiempo las fui entendiendo qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer. Y eso es algo que me gusta de mis alumnos, por ver esas pequeñas cosas, decirles, ¿sabes qué? Cámbialo acá, porque yo no quiero que toques como yo, sino más bien quiero que tú mejores como tocas, y verle poco a poco sacando diferentes cosas dependiendo de su cuerpo. Porque una cosa que yo he tenido, por ejemplo, en conflicto es, yo no soy una persona alta, pero he tenido alumnos muy muy altos y muy grandes de cuerpo, y me ha sido complicado a veces encontrar una postura para ellos, dado que pues mi experiencia, mi percepción no es la de ellos. Sí. Y trato de imaginarlo, cómo haría, entonces no encontraba, recuerdo esa vez cómo enseñarle a esas, eran dos jóvenes, dos muchachos, y dije, ok, voy a practicar yo ahora, pero con un cello más pequeño. Y entonces ellos tomaron su clase normal y yo le enseñé con el cello pequeño, y como que ya fueron viendo, entonces sí se puede, debe verse así, porque no entendían por qué a mí se ve tan chiquito, ¿no? Sí. Y yo les decía, mira, vas a poner tu brazo hasta acá arriba, y él nada más con alzarlo ya estaba donde yo estaba estirándome hasta mi máximo, y él solo con alzarlo ya llegaba, ¿no? O ver que el alumno podía meter su brazo y afinar desde abajo, como si nada, yo no podía hacer, tengo que agacharme. Entonces, ese tipo de cosas sí estás diciendo a ellos para que vayan entendiendo qué cosas deben ir haciendo, que sea funcional para su cuerpo, ¿no? Claro, y me parece súper importante porque a veces sí, te digo, pocos son los maestros que pues les interesa así como incluso ver la estructura ósea, Sí. el tamaño, el largo de las extremidades, todo importa, ¿no? Para cómo tocar y no tocar, y que tengas la curia de tomarte el tiempo tú para decir, bueno, a ver, ¿cómo lo haría esta persona, no? Y creo que todos deberían de replicar eso, ¿no? Sí, y bueno, ya como muy puntual, que tú me dijeras, enlistadas, ¿cuáles son las causas de lesión en músicos desde tu experiencia? Ok. La primera es, como dijo una vez el maestro Pepe, no ser honesto contigo mismo, es decir, si yo lo siento y siento que mi mano, uno sabe cuando está cansada, pero cuando siente ese hormigueo, de saber y ser disciplinado, es decir, parar. Entonces, lo puedo resumir en que saber cuándo parar, cuándo decirle no, porque si no, entonces ahí es donde viene el forzar el músculo, el forzar el tendón, y ahí es donde viene la lesión. ¿Qué otra cosa? No hacer los ejercicios, como dijo Alejandra, no hacer los ejercicios solamente cuando mi maestro lo está viendo, o cuando viene el taller de técnica esta, de técnica la otra. Entonces no, hacerlo cuando voy a tocar, que es donde se necesita. ¿Qué otra cosa? Preguntar, sobre todo preguntar qué debo hacer, porque a muchos les duele algo, y he notado que el alumno a veces su cara lo delata antes que sus palabras, es decir, veo el dolor de su brazo en su rostro y no te lo dicen, porque a veces lo ven como signo de debilidad, y yo creo que la debilidad está en no preguntar y quedarse con la duda. Entonces, hablar para saber, porque si uno no pregunta, no va a saber esa información. Ok. Y bueno, que danos algún tip o alguna recomendación para los músicos que estén pasando ahora por una lesión. ¿Qué les dirías tú desde que ya pasaste por esto? Sí, la primera cosa, paciencia. Acepten que no van a poder tocar en el tiempo. Busquen otra actividad que igual les guste, esté relacionada con música, que bien. Si no, igual van a seguir aprendiendo. No pierdan esta capacidad que tiene el músico de todos los días estar viendo partituras nuevas, estudiando algo nuevo. Entonces, si ustedes no dejan de buscar información y tienen paciencia, van a ver que dentro de poco su mano se les va a ir. Créanme que es mejor no tocar 2 meses y tocar después, a medio tocar ese mes y tener una lesión grave realmente por al menos 6 meses. Entonces es mejor hacer caso a las señales, parar para que después no haya lesiones graves. ¿Ok? Y bueno, ya la última preguntita es que nos dieras tus libros, tus películas, alguna cosa así que a ti te haya importado. Claro, por ejemplo, a mí un libro que siempre me ha gustado mucho es el de Papá Goriot. Ese libro es, no recuerdo ahorita el autor francés, pero es uno de los libros que me ha gustado mucho, que recuerdo haber leído en la universidad y me gustó. Por ejemplo, acerca de películas, pues realmente ahorita que me recomiendo ir mucho a ver la de
la de Oppenheimer, a mí me ha gustado, igual que en general, esos tipo de películas más de acción, más de drama, son las que me gustan más que las de terror o, por ejemplo, o acción demasiado rápida. Esas son las dos cosas que yo les recomendaría. Ok, y bueno, ya por último, danos tus redes sociales. Claro, bueno, mis redes sociales en Instagram, tanto en Instagram como en Facebook, me pueden encontrar como Esdras Gómez o específicamente como esdras.gómez. Y ahí me pueden encontrar ya sea en Instagram o en Facebook. Ok, acá van a estar apareciendo las redes sociales para que vayan a seguirlo, eventos o alguna cosa. Claro, eventos, pero ocasional un poco, entonces los eventos que tengo el próximo 16, tengo que tocar desayuno en Xintai, aquí en Jalapa, el día 25 también del próximo mes para el congreso de maestros aquí en el hotel, creo que para Lunas, no recuerdo exactamente en qué hotel, pero tengo evento el día 25, y de ahí regresando en agosto, por ya serían en el puerto de Veracruz, eventos con la Orquesta Sinfónica de Ayala, y tengo también un recital para septiembre con mis alumnos de Veracruz para un recital de violonchelo. Creo que es septiembre o octubre, uno de esos dos. Ok, bueno, pues esta fue nuestra entrevista con Esdras para la sección de músicos y lesiones. Te agradezco por quedarse hasta el final. Y bueno, recuerden que tenemos entrevistas todos los miércoles. Y no se olviden de seguirnos en nuestro Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y también nueva sesión que tenemos en Instagram, donde vamos a estar subiendo letras de cámaras, donde está funado Esdras, ¿no es cierto? Ahí pueden encontrar todo en letras de cámaras, otras cositas menos serias. Y bueno, los invitamos a seguirnos en todas nuestras cuentas que están apareciendo durante todo el video. Y bueno, nos vemos después en otra entrevista y adiós. ¿Todo bien? Sí. ¿Seguro? Sí, es que tiene un timbre de voz bastante potente, entonces todo... No, está bien. Es que eso nos pasa mucho con los cantantes. Porque el Dani... Podría ser también. Lo que me sucede a mí es que cuando estoy hablando así, yo solo lo quito. Cuando estoy dando clases, digo, luego lo bajo. Ya que empiezo a hablar... No, pero está bien, ya de aquí yo lo regulo, no te preocupes.